Hola, un cordial saludo para todos. Quienes habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana. Activa tu fe. Listos para nuestra introducción al libro de Esdras. Alista tu Biblia, alista tu cuaderno y alista tu esferito para que puedas empezar a tomar nota de este tiempo devocional del libro de Esdras. Recuerda que puedes encontrarnos a través de YouTube como Pastora Milena de Rojas, Esdras Introducción. Nos puedes encontrar en Facebook como Activa tu Fe Girardot, Esdras Introducción. Y si nos estás viendo a través de la televisión o escuchando a través de la radio, nos puedes ver y escuchar a esta misma hora y por este mismo canal. Recuerda que este es un tiempo devocional. En este espacio vamos a tener un devocional que entendí acerca de la palabra, que habló Dios que habló Dios a mi vida, que pude comprender, qué versículo puedo memorizar. Este es un tiempo devocional. Hoy vamos a tener una introducción para poder comprender un poquito mejor el desarrollo del libro, cómo está escrito el libro, cositas interesantes que nos vamos a encontrar en el libro para que pueda ser mucho más fácil entender la dinámica de esta lectura. El libro de Esdras es un libro hermosísimo, es un libro que yo estoy completamente segura que va a enamorar tu corazón. Además es un libro muy cortico, realmente es muy cortico. Creo que venimos ya acostumbrados a leer libros como Jueces, a leer libros como Samuel, a leer libros como Reyes o como Crónicas, que fueron bastante extensos. Creo que para muchos Crónicas se hizo un tanto extenso precisamente porque era ver algunas cosas que ya habíamos visto en libros anteriores. Y ahora nos vamos a topar con este libro de Esdras, que es realmente muy, muy corto y vamos a encontrar algunas cosas maravillosas. Bueno, empecemos por saber quién era Esdras. Esdras era descendiente de Hilcías, el sumo sacerdote. Recordamos quién es Hilcías. Hilcías es el sacerdote que en la época de Josías encontró el libro de la ley. Recordemos que Hilcías también fue papito de Jeremías. Y él fue el que encontró el libro de la ley y dijo, wow, miren, aquí está el libro de la ley, este libro es maravilloso. Y lo lleva a sus compañeros y van y se lo muestran a Josías y le empiezan a leer el libro a Josías. Y es cuando viene un gran avivamiento sobre el pueblo, precisamente porque le leen el libro a Josías y Josías pues empieza a poner por obra todo lo que está allí en el libro. Y ahora vamos a ver que Esdras es descendiente de Hilcías. Esto lo vamos a encontrar en Esdras, en el capítulo 7, en el versículo 1, dice la palabra, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. Entonces vemos cómo él es descendiente de Hilcías. Imagínate Hilcías, cómo se iba a imaginar que en algún momento, es decir, muchos años después, uno de sus bisnietos, tataranietos, iba a tener un papel tan importante para desatar otro gran avivamiento, porque es a través de Esdras que se desata un gran avivamiento durante este tiempo. Es decir, en la época de Hilcías, el avivamiento se desata por Hilcías y Josías, todo lo que Hilcías hace con Josías. Y ahora este gran avivamiento en medio de la cautividad, en medio de todas esas situaciones tan difíciles que está viviendo el pueblo, se va a desatar a través de la vida de Esdras. Ahora, Esdras también fue sacerdote, al ser descendiente de Hilcías, Esdras también fue sacerdote y era muy diligente en la ley de Moisés, es decir, Esdras fue súper, súper diligente con el estudio de la palabra, Esdras fue súper juicioso con el estudio de las escrituras. Pues recordemos que en ese momento las escrituras que ellos tenían era especialmente la ley de Moisés, ellos no tenían pues el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros, y Esdras fue súper diligente. Veamos lo que dice allí en Esdras 7:6. Dice,
Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. ¡Wow! Miren este versículo tan espectacular. La mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. ¿Y por qué la mano de Dios estaba sobre Esdras? Porque Esdras fue muy estudioso de la palabra de Dios. Fue muy diligente tomando notas, escribiendo, leyendo, enseñando. Esdras fue súper, súper juiciosa. Entonces, mira, si tú de verdad anhelas que la mano de Dios esté sobre tu vida, creo que tenemos un gran ejemplo a seguir y vamos a aprender mucho acerca de Esdras. Y nosotros también vamos a ser muy diligentes con el estudio de la palabra de Dios. Si alguna persona te pregunta, oye, ¿cómo hago para que la mano de Dios esté sobre mi vida? Creo que hoy tienes una gran respuesta. Sé diligente con la palabra de Dios. Sé diligente con el estudio de las escrituras. Y mira que por eso nosotros todos los días nos esforzamos muchísimo por estar estudiando la palabra de Dios, por estar estudiando las escrituras. Eh, es a través de Esdras que viene un gran avivamiento, y este avivamiento es un avivamiento de la lectura de la palabra de Dios. Tremendo. Mira que muchos anhelan que haya un avivamiento de milagros, que haya un avivamiento de sanidades, que haya un avivamiento eh, de cosas maravillosas, así como sobrenaturales. Pero el avivamiento que vino a través de Esdras fue un avivamiento por leer la palabra de Dios, una sed por conocer las escrituras, una sed para que el pueblo pudiera leer por sí mismo la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Mira que es algo muy similar a lo que está pasando en este tiempo, porque tú y yo nos estamos reuniendo de manera virtual para poder conocer la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios. Y mira, ya vamos en el libro de Esdras, ya estudiamos todo el Nuevo Testamento, ya estudiamos gran parte del Antiguo Testamento, la gran mayoría de los libros del Antiguo Testamento, y hemos llegado a Esdras. Así que en el nombre de Jesús, que nosotros también se produzca este gran avivamiento que sea a través de nosotros, tú y yo, que estamos aquí reunidos leyendo la palabra y siendo muy diligentes en escudriñar las escrituras. Así que yo sé en el nombre de Jesús que viene un gran avivamiento sobre nuestra ciudad, que viene un gran avivamiento sobre nuestra nación, y que también viene un gran avivamiento sobre las naciones, porque no solamente aquí en Girardot, Flandes, Ricaurte, estamos estudiando la palabra y vamos a empezar a escudriñar Esdras, sino que también quiero enviarle un saludo a aquellos hermanos que se conectan desde Bucaramanga, que se conectan desde Ibagué, que se conectan desde Melgar, que se conectan desde Montería, que se conectan desde cada una de las diferentes ciudades: Pereira, Fusagasugá. Un abrazo grandote a todos los hermanos que allí también en Fusagasugá se conectan, y también a los hermanos que se están conectando en Canadá, que se están conectando en España, que se están conectando en Argentina, que se están conectando en Estados Unidos y que se están conectando cada día más en los diferentes lugares del mundo. Mira que el Señor a través de nosotros también va a desatar un gran avivamiento, y es un avivamiento de la lectura de la palabra de Dios. Así que va a ser muy maravilloso para nosotros todo lo que vamos a encontrar aquí en el libro de Esdras. Quiero darte como dato curioso que Esdras es un libro muy cortico, apenas son 10 capítulos, y en sí a Esdras lo vamos a encontrar en el capítulo 7. O sea que tú vas a estar preguntándote, bueno, y entonces si aparece hasta el capítulo 7, ¿qué vamos a encontrar en los capítulos anteriores? Bueno, ya te voy a ir contando un poquito más al respecto. Esdras organizó la sinagoga. Sí, o sea, ya supimos que era súper diligente en el estudio de las escrituras, ya dijimos que fue muy diligente en la ley de Moisés y que se produjo el avivamiento, y ahora nos dice que Esdras fue quien organizó la sinagoga. Esdras fue el fundador de la orden de los escribas, es decir, a partir de ese momento vamos a empezar a encontrar quiénes son los escribas, cuál era la tarea de los escribas, cómo iban a estar organizaditos los escribas.
precisamente por este amor que él tenía por la palabra de Dios, y él ayudó a arreglar el canon de las escrituras y de los salmos. O sea, cuando lleguemos a salmos, vamos a ver que quien ayudó a organizar precisamente todos esos salmos que escribió David, que escribió Asaf, que escribieron, bueno, todos esos salmistas. Esdras fue quien ayudó a organizar todos estos salmos. Qué bonito, ¿verdad? Miremos que el libro de Esdras trata de la palabra de Dios. Es un libro en la palabra que trata de la palabra. Y, y, y a través de la lectura de la palabra, Esdras anhela que se produzca una transformación en la vida religiosa de las personas, pero también una transformación en la vida política de las personas y también en los negocios de las personas. Es decir, que toda la palabra de Dios tenga una influencia sobre la vida de cada creyente, de cada hijo de Dios. Hay algo muy interesante del libro de Esdras y es que nos vamos a dar cuenta a medida que vayamos leyendo la escritura que la cautividad no trajo un arrepentimiento verdadero sobre el pueblo. Es decir, cuando nosotros empezamos a estudiar Esdras, recordemos que Esdras inicia con el pueblo bajo cautividad. ¿Tú te acuerdas cómo terminó Crónicas? Porque pues para leer Esdras yo espero que tú ya hayas terminado Crónicas. Y en el último libro, en el último capítulo, perdón, capítulo de Crónicas y en el último capítulo de Reyes, en esos últimos capítulos, ese último capítulo fue tremendo. Ese último capítulo fue un capítulo que nosotros decíamos, no, no puede ser posible. ¿Cómo están pasando todas estas cosas? La destrucción del templo, se llevaron cautivo al pueblo, se los llevaron en cadenas, se los llevaron prisioneros, no tuvieron oportunidad de escapar. Fue terrible, o sea, fue horrible, horrible, horrible. Cómo se los llevaron cautivos y cómo se los llevaron prisioneros. El libro de Esdras comienza con el pueblo siendo cautivo. El libro de Esdras comienza con el pueblo allí siendo prisionero. Es decir, pasando unos problemas terribles, pasando unas situaciones muy dolorosas. Pero mira que va a ser muy impactante leer que la cautividad no trajo un arrepentimiento sobre el pueblo. Es decir, los problemas no cambian a la gente. Uno podría decir, uy, es que entre más problemas tenga esa persona, más va a buscar de Dios. Uy, es que cuando esa persona tenga así muchos, muchos conflictos, ahí sí va a buscar de Dios. Pero los problemas no son los que cambian a la gente. Los problemas no son los que hacen que las personas busquen de Dios. Porque aunque todo el pueblo estaba allí en cautividad, eh, viene en el libro de Esdras una oportunidad de retornar a su nación, una oportunidad de retornar a su pueblo, una oportunidad de empezar a reconstruir el templo, pero apenas regresan 50,000 personas. Y de estas 50,000 personas, la mayoría eran sacerdotes y eran levitas. Es decir, los que tenían el entendimiento de, wow, qué, qué bendición que podamos regresar allí a Jerusalén, qué bendición que podamos regresar a construir el templo. Pero los demás prefirieron estar ahí en la cautividad, los demás prefirieron seguir su vida allí, presos y esclavos, porque no, no habían comprendido realmente el valor de poder regresar a su nación a reconstruir el templo. Este libro de Esdras es un libro del post-cautiverio. Y entonces escríbelo allí. Está dentro de los libros del post-cautiverio. ¿Cuáles son los libros del post-cautiverio? Hay unos libros que son históricos y otros libros que son proféticos. Escríbelo ahí en tu cuadernito. ¿Sí? ¿Cuáles son esos libros del post-cautiverio que son históricos? Son 3 libros. Esdras, Nehemías y Esther. Escríbelo allí. Esdras, Nehemías y Esther. Esdras ya dijimos que era un sacerdote. Nehemías era un laico. Vamos a ver que Nehemías era un gobernador de la época. Y luego vamos a encontrar el libro de Esther. Ahora, ¿cuáles son los libros post-cautiverio proféticos? Son el libro de Ageo, el libro de Zacarías y el libro de Malaquías. Es decir, cuando tú leas
los profetas que los vamos a encontrar casi finalizando el Antiguo Testamento, pero ahora tú ya sabes, Ageo, Zacarías y Malaquías son de la época de Esdras y de Nehemías. Wow, ellos escribieron en esa época, lo que aparece allí escrito es precisamente en esa época. Eh, y vamos a ver que Dios pone a Esdras y a Nehemías y a trabajar allí casi que de la mano, casi que juntitos. Y proféticamente están Ageo y Zacarías, bueno, y Malaquías allí también trabajando juntitos, trabajando de la mano ya en esa parte profética. Vamos a ver más adelante que el libro de Ageo es un libro muy práctico y el libro de Zacarías es un libro un poco más poético en cuanto a las profecías dadas por el Señor. Así que bueno, prepárate. Yo la verdad estoy así como súper emocionada cuando yo empecé a leer Esdras y me di cuenta que va de la mano de Ageo. Yo decía, ay Dios mío, ¿cómo así? Tantas veces que leí Ageo y ahora entiendo que Ageo está ahí en la misma época de Esdras, es para el mismo tiempo. Entonces ya empieza uno a leerlos juntitos, ¿no? Empieza uno a leerlos ahí como de la mano a ver qué era lo que estaba ocurriendo, qué era lo que estaba pasando. Ahora, ¿qué pasó en el libro de Esdras? ¿Sí? ¿Qué pasó en Esdras y qué pasó en Nehemías? Porque Esdras y Nehemías van de la manito, van juntitos. Realmente Esdras y Nehemías son un solo libro. Con Cami decíamos casi, casi, casi que nos encontramos con primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas y primera y segunda de Esdras. Pero no, no es así. Está Esdras y está Nehemías, pero van así juntitos. O sea, prácticamente vas a tener que leer de chorro para poder entender la historia. Y Esdras y Nehemías nos hablan acerca de la reedificación del templo y de los muros de Jerusalén. De eso trata el libro. O sea, cuando tú leas el libro vas a encontrar cómo ellos quieren reedificar el templo y reedificar los muros de Jerusalén. Por eso hace unos días atrás te dije que me ha impactado muchísimo la importancia que cobra el templo aquí en el Antiguo Testamento. Mira que todos estos libros tratan del templo, el amor que Dios tiene para ver a sus hijos congregándose, el amor que Dios tiene para ver a sus hijos sirviendo en el templo. Y es increíble que aún después de leer todos estos libros, hay personas que han dejado de congregarse o que van y se congregan por allá una vez a la semana o han menguado en el servicio en el templo al Señor. Y creo que al leer estas escrituras debería desatarse en nosotros un mayor amor por congregarnos, por decir, "Ay, Dios mío, yo tengo que ir otra vez entre semana a la iglesia. Dios mío, yo tengo que volver a congregarme más seguido. Uy, Dios mío, yo tengo que volver a esforzarme para servirte. Yo no puedo bajar la guardia en el servicio." Porque tú te vas a dar cuenta que todos estos libros nos hablan acerca del templo y cómo Dios anhela ver a sus hijos sirviéndole en el templo. Así que vamos a ver toda esta construcción. Hay tres personajes principales que van a aparecer en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías, porque te dije que van juntitos. Entonces, ¿cuáles son estos tres personajes que vamos a encontrar? El primer personaje se llama Zorobabel, ¿sí? Escríbelo allí, Zorobabel. El segundo personaje se llama Esdras y el tercer personaje se llama Nehemías. Vamos a encontrar obviamente otros muchos personajes, pero estos son los tres personajes principales que vamos a encontrar. Entonces, eh, ¿qué pasó? Estamos ahora, acuérdate que estamos ubicados históricamente en el momento de la cautividad. Ellos están cautivos, ellos están esclavos, ellos están allí sirviendo a otros reinos y durante el tiempo del libro de Esdras vamos a ver que empieza a gobernar el rey Ciro, ¿sí? Vamos a ver que el reino que está gobernando allí es el reino persa, el imperio persa. Ahora, yo sé que algunos van a preguntarse, pastora, pero si nosotros leímos en Crónicas que los que llegaron a invadir fueron los babilonios y estaba Nabucodonosor, entonces ¿cómo Esdras comienza con Ciro? Y a mí esto me gustó muchísimo porque si yo fuera la persona que tiene que organizar los canos, el canon de la Biblia, si yo tuviera que poner en orden los libros, yo pondría Daniel aquí, antes de comenzar Esdras. Entre Crónicas y Esdras,
yo pondría a Daniel, porque nosotros vamos a encontrar a Daniel pues mucho más adelante. Pero si yo, Milena, tuviera que organizarlos, yo pondría a Daniel aquí. Porque aquí, recuerda que terminan ellos eh, allí con Nabucodonosor, allí como protagonista en Segunda de Crónicas. Entonces, aquí estaría Daniel. Daniel es de la época de Nabucodonosor. Y luego viene, ahí sí, el imperio persa y viene el rey Ciro. Entonces Esdras va a arrancar con el rey Ciro y con el imperio persa. Ahora yo sé que algunos están diciendo, ay no, pastora, esto es mucha información. Tranquilo, vamos a ir descubriéndolo poco a poquito. Solamente te quiero dar una introducción precisamente para que cuando lo vayas leyendo, pues sea más fácil para ti entenderlo y ya digas, ah, sí, ahora ya entiendo lo que la pastora me estaba diciendo allí en la introducción. Entonces, Esdras va a comenzar con el pueblo en el exilio bajo el reinado del rey Ciro y el primer personaje que aparece allí es Zorobabel. Sí, Zorobabel es el primero que tiene esta responsabilidad que le da el rey Ciro para reedificar el templo, para reedificar el templo. Luego aparece Esdras. Esdras aparece durante el reinado del rey Artajerjes y luego aparece Nehemías, que era gobernador precisamente de Artajerjes. Y recordemos que ellos están allí bajo el imperio persa. Ahora, ¿qué pasó? Resulta que se levanta el imperio persa, se levanta el rey Ciro, y el rey Ciro se da cuenta por las escrituras que Dios quiere que el pueblo reedifique el templo. Algunos comentaristas dicen que seguramente Ciro conoció a Daniel cuando Daniel ya estaba mayorcito, por eso yo les dije que yo pondría a Daniel aquí antes de Esdras, porque algunos comentaristas dicen seguramente Ciro conoció a Daniel cuando Daniel ya estaba mayor y recordemos que Daniel también era muy estudioso de las escrituras y Daniel se dio cuenta que los profetas habían escrito que el pueblo iba a estar cautivo durante 70 años. Daniel descubrió, ay, el pueblo va a estar cautivo 70 años. Y Daniel vio en las escrituras que Isaías había profetizado 150 años antes, alrededor de 150 o 100 años antes, que Isaías había profetizado que Dios iba a levantar un rey, que ese rey se iba a llamar Ciro, que era un rey persa, que iba a ganar muchas batallas, que Dios le iba a dar muchas naciones, que le iba a dar muchas victorias, que le iba a dar muchos pueblos y que ese rey Ciro iba a ordenar que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, reconstruyera el templo. O sea, imagínense cómo sería Ciro. Ciro no era un rey judío, Ciro era un rey persa. ¿Y cómo sería Ciro escuchando a Daniel y viendo las profecías leyendo a Isaías, que fue escrito 100 o 150 años antes, y diciendo, y entonces voy a levantar a Ciro, pastor, y él va a tener muchas victorias y le voy a dar muchas naciones? Y Ciro diciendo, ¡ah, sí, ese soy yo! ¡Ay, sí, eso se cumplió solo en mi vida! ¡Ay, sí, yo he conquistado muchos reinos! Sí, está hablando de mí, la Biblia está hablando de mí, la palabra está hablando de mí. O sea, algo así debió haber sido Ciro. Un rey que era gentil, un rey que era pagano, un rey que no era judío y un rey que estaba teniendo muchas guerras y las guerras estaba ganando esas guerras y pronto empieza, ¡ah, sí, eso es lo que Dios está hablando acerca de mí! Entonces Ciro dice, ese soy yo. Así que, pueblo de Israel, ustedes van a volver a su pueblo, el que quiera volver, regrese, yo los voy a ayudar, les voy a colaborar, ¿qué necesitan? Vayan y regresen y reconstruyan el templo. Ese templo que se acuerdan que había sido quemado, derribado, que había estado en ruinas. Y Ciro dice, regresen y reconstruyan ese templo. Entonces él autoriza al pueblo para que reedifiquen el templo. Pero ¿cuántas personas regresaron? Te dije que habían regresado apenas 50,000. Eh, entonces vemos cómo Ciro se mueve en ese amor por la reedificación del templo. Es increíble cómo un rey gentil es usado por Dios para reconstruir el templo y para amar la reconstrucción del templo. Ahora, Ciro no reinó tanto tiempo, Ciro apenas reinó 9 años. Eh, yo
es decir, para que yo pudiera entender un poquito más toda esta historia que les estoy contando, toda esta historia de la cual les estoy hablando, yo tuve que hacer una línea del tiempo, ¿sí? La mía quedó así un poquito chuequita, se las voy a mostrar, miren, aquí quedó mi línea del tiempo, ahí tomé mis notas, ahí tomé mis apuntes. Ustedes también pueden hacer una línea del tiempo, entonces si tú eres de los juiciosos que toma nota, a ver, haz una rayita, así, haz una rayita, tun, 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 y esa va a ser tu línea del tiempo. Aquí, en la primera parte, vas a poner año 528 antes de Cristo. 538, perdón. 538 antes de Cristo, ¿sí? En el año 538, Ciro, rey de Persia, lanza un edicto, ¿sí? Escribe allí, edicto de Ciro. ¿Y cuál es el edicto? El edicto dice que pueden comenzar la construcción del altar y, y edificar el templo, ¿sí? Entonces Ciro dicta un edicto. Esto es muy importante porque acuérdense que cuando un rey daba un edicto ya no podía retroceder. O sea, si un rey proclamaba un edicto, ese edicto se tenía que cumplir. Entonces allí pongan, en el 538 pongan primer retorno. Ahí comienza el primer retorno. Es decir, el primer retorno de la cautividad a Jerusalén, cuando el pueblo vuelve de la cautividad a Jerusalén. Esto es muy importante porque cuando tú leas los salmos o cuando tú cantes alabanzas, tú vas a poder decir, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mira que ellos van a volver de estar esclavos, de estar prisioneros, de estar cautivos, a reconstruir el templo, a reconstruir ese lugar en el que ellos iban a deleitarse en la presencia de Dios, a reconstruir ese lugar en el que el Señor los va a cubrir bajo la sombra de sus alas. Recuerda que en el templo el Señor dijo que están sus ojos, su nombre, también su corazón, y que si hubiese peste, hambre, enfermedad, plaga, lo que sea, si ellos oran allí en el templo, el Señor los va a escuchar y va a traer salvación sobre sus vidas. Entonces es muy importante. Ciro lanza ese edicto y dice, ustedes pueden ir y reconstruir el templo, y viene ese primer retorno. ¿Quién está a cargo de ese primer retorno? Está a cargo Zorobabel. Entonces ahí ustedes escriban allí Zorobabel. ¿Sí? Él es el que está a cargo del primer retorno. Recuerden que estamos antes de Cristo, entonces los años vienen al revés, ¿no? Del 538, entonces ahora pasemos al año 535 y ahí es cuando se realiza la construcción del templo. Luego escriban allí 521 y ahí se colocan los fundamentos del templo, es decir, aunque se comienza la construcción, apenas se ponen los fundamentos del templo. Luego pongan ahí en el 516, se termina, bueno, en el 520, construcción del segundo templo, y en el 516 se termina el templo. Y entonces miren que vamos así, tun, 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 en la línea del tiempo. Luego pasamos al año 459 y 458. Yo lo puse por aquí. ¿Sí? 459 y 458. Ya ustedes me van a mandar sus foticos de sus líneas del tiempo. Yo después la arreglo y la pongo bien bonita, porque ese feed fue ahí tomando mis apuntes para poder entender el libro. Ahí es el segundo retorno. ¿Sí? El segundo retorno. Algunos lo conocen como la segunda expedición, ¿sí? Ustedes cuando lean comentarios bíblicos van a encontrarlo como retorno o como expedición. Eso esté bajo el direccionamiento de Esdras. Esdras es el que está a cargo y ahí empieza la reedificación del templo, ¿sí? Esa reedificación del templo. El rey que está reinando en aquel momento ya es el rey Asuero, ¿sí? Mientras Zorobabel estaba Ciro, ahorita con Esdras va a estar el rey Asuero. ¿Recuerdan quién es el rey Asuero? El rey Asuero es el esposo de la reina Esther. Aquellos que dicen, ay, Esther. Bueno, Asuero es el esposo de la reina Esther. O sea, imagínense todos los personajes que aparecen ahí. Y
Luego, en el año 445, aquí, bueno, dijimos que ahí estaba Esdras, ¿verdad? Esdras en el 459, 458, ahí estaba Esdras, ¿sí? Ahora sí pasemos al 445, más adelante, entonces 445, antes de Cristo. Ese es el tercer retorno o tercera expedición. Está a cargo de Nehemías. Y él es el encargado de la reedificación de los muros. La reedificación de los muros. El rey que está gobernando en aquel momento es el rey Artajerjes. Muy bien. Los felicito por ser muy juiciosos y hacer su línea del tiempo. Entonces, así ya como datos curiosos, les voy a soltar estos datos curiosos. Ustedes miran si los desean escribir. Del año 520 al 516 hablaron Ageo y Zacarías. En el año 516 se terminó la reconstrucción del templo. Del año 486 al 465 reinó Asuero. Del 465 al 424 reinó Artajerjes en el tiempo de Esdras y Nehemías. Y en el 445 fue el tercer retorno bajo la dirección de Nehemías. Creo que eso es básicamente lo que hicimos en nuestra línea del tiempo. Termino con esto, hijitos de Dios. Después de toda esta información que hemos recibido el día de hoy para entender un poco más la lectura del libro de Esdras, que la verdad yo estoy enamorada de este libro y de toda esta parte histórica. Quiero terminar con esto. Estos datos curiosos y que son importantes entenderlos. Recordemos que el libro de Esdras comienza con el pueblo en la cautividad, ¿sí? Allí en la cautividad. ¿Cuánto tiempo ellos estuvieron cautivos? 70 años. Estos 70 años son los mismos 70 años que vamos a encontrar en las profecías de Daniel. El que se dio cuenta, el que descubrió que eran 70 años de cautividad porque estudió a los profetas, fue Daniel. Y por eso muchas veces nosotros hablamos de los 70 años de las profecías de Daniel. Entonces podemos entender mucho más que ellos estuvieron ahí 70 años. Obviamente las profecías de Daniel van mucho más profundas porque también tienen mucho que ver con el Apocalipsis y con estos últimos tiempos que tú y yo estamos viviendo. Entonces por eso es tan importante que podamos leerlo, que podamos entenderlo, porque ahora que nosotros estudiamos la palabra vamos a descubrir y seguramente nos pasa igual que Daniel, que digamos, wow, ahora que estoy escudriñando, ahora que estoy estudiando, entiendo lo que está pasando, entiendo lo que viene. ¡Ay! Miren, esto es lo que viene a continuación, Cristo viene pronto. ¿Ves? Por eso es tan importante que podamos estudiarlo y por eso, uy, vale la pena, vale la pena. Entonces, desde la cautividad, ¿sí? Desde que el pueblo estuvo cautivo, desde que los tomaron prisioneros, hasta que Zorobabel comienza con el primer retorno, pasan 70 años, los 70 años de Daniel. ¿Sí? Entonces, escribe ahí, desde la cautividad hasta Zorobabel, pasan 70 años. Desde Zorobabel hasta Esdras, que es el segundo retorno, pasan 78 años. Y desde Esdras hasta Nehemías pasan 13 años. Eso es más o menos la línea del tiempo que vamos a encontrar aquí en este libro maravilloso de Esdras. Y aquí culmina esta introducción. Hay otras muchas cosas más que quisiera decirles, pero sé que el tiempo es corto y creo que con esto que acabamos de mencionar vamos a tener ya una idea más amplia de todo lo que vamos a encontrar en este hermosísimo libro de Esdras, así que quiero invitarlos para que comencemos juntos esta gran aventura de leer este libro que es muy cortico, pero que es muy, muy poderoso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, gracias por todo lo que vamos a aprender en el libro de Esdras. Dispongo mi corazón para que me enseñes, dispongo mi corazón para que me prepares, dispongo mi corazón, Señor, para entender cosas nuevas y que seas tú hablándome a través de tu palabra. Que a través de mi vida también se desate un gran avivamiento de amor por la lectura de la palabra de Dios. Gracias, Señor, declaramos día de bendición,
Declaramos día de cielos abiertos y en el nombre de Jesús a una sola voz. Hoy declaramos victoria, victoria, victoria. Amén. Muy bien, hijitos de Dios. Quiero recordarles que este tiempo de estudio bíblico devocional lo puedes encontrar a través de YouTube como Pastora Milena de Rojas, Esdras Introducción. ¿Sí? Si por alguna razón quieres verlo más adelante, en YouTube, tú entras a YouTube, Pastora Milena de Rojas, Esdras Introducción. A través de Facebook nos encuentras como Activa tu Fe Girardot, Esdras Introducción. Y a través de la radio y de la televisión a esta misma hora y por este mismo canal. Recuerda que ya puedes encontrar entonces también, o vas a poder encontrar día a día, Esdras 1 o Pastora Milena de Rojas, Esdras 1. Pastora Milena de Rojas, Esdras 2. Pastora Milena de Rojas, Esdras 3. Y así día tras día vamos a ir avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.